Yo me llamo José Pedro Procopio y nací en Campoviera, Colonia Seguín. De ahí venimos para Andresito y trabajamos en la tierra acá. Bueno, el gobierno tenía lanzado un plan de colonización y que le daba tierra a todos los argentinos que no tenían mucha tierra, que tenían muchos hijos y no le alcanzaba la tierra. Entonces todo aquel que quería venir a colonizar a Andresito, ahí se hacía los puntajes, era por puntos y ahí le entregaban la tierra acá para que trabajen. Bueno, a mi padre le entregaron 165 hectáreas. Era monte y ahí tuvimos que desmalezar todo, tumbar la madera y ahí hacer el rosado y ahí plantar la hierba y todo, los galpones, casa, todo tenía que hacer todo de nuevo. Y yo estoy más o menos hace 20 años acá en este lugar, porque vivimos 33 años más o menos acá en Andresito, 34, pero que yo vivo en esta chacra 20 por ahí. No sabría decirte exacto el día o el año, no recuerdo, pero 20 años por ahí que vivimos acá. Mi nombre es Ricardo Andrés Procopio, soy de Andresito y ahora estoy viviendo en el paraje Península sería. El colono, bien decir, hay muchos que sufren, que tienen que trabajar mucho, hay muchos que trabajan mucho sería. Hay muchos colonos que son grandes, que tienen yerbales mucho, entonces no solo mandan, ponen gente y que trabajen. Pero algún colono que son chicos tienen que ellos ir a trabajar a la hierba para sacar, que quede un poco más de plata, sería. Nosotros sí, gracias a Dios, estamos viviendo más o menos bien, sería, porque ni mal ni bien sería, porque no es que se trabaja tanto como se debería trabajar, pero hay que trabajar en la chacra. Hay que plantar mandioca, hay que plantar maíz, cuidar, plantar tabaco sería. Y ahí tenés que cuidar todo. Yo si no tengo otra opción voy a tener que vivir en la ciudad, pero si podría vivir en la chacra, lo mejor es vivir en la chacra. Y en la chacra vivir suelto, hacer lo que querés, poder levantar un poco más tarde, no precisar trabajar tanto. En el pueblo si te vas a tener que agarrar un trabajo que vos tenés que cumplir los horarios sería. Entrar a las 7 de la mañana hasta las 11:30 del mediodía y las 2 de la tarde hasta la noche sería. No podés decir hoy no voy, tenés que cumplir si querés vivir en el pueblo sería. Y en la chacra ya no, en la chacra vos plantás y te vas un poquito más tarde y si hoy no querés ir no precisás ir porque estás en la chacra tranquilo, es un lugar más... Yo encuentro que en la chacra sería lo mejor vivir en la chacra, más seguro, más fácil la vida sería. Según lo que dicen, como me cuenta mi papá y todo lo otro, que ellos antes trabajaban mucho más que nosotros sería. Ellos laburaban más y no tenían las comodidades que nosotros tenemos. Ellos antes no tenían tractor, así el que tenía era privilegiado sería. Y nosotros ahora tenemos tractor, podemos trabajar con tractor, tenemos la camioneta, podemos trabajar. Y ellos ya antes, cuando era más la temporada más vieja sería, no tenían eso, tenían que hacer todo a muque sería, con las manos. Y ahora uno ya vive un poco mejor por el tema del tiempo, cambia, como dice, hay más comodidad.
tener una motosierra mejor, tener un tractor un poco mejor y ahí uno vive un poco mejor que sería que la vida de como papá antes era nuevo. Nací en Polonia, de mi mamá, toda familia estaba acá, y de papá no, papá todo allá. Y venimos a Argentina, así nomás por momentos quedamos. Y compraron una chacrita, pero que mi papá es zapatero, no sabía trabajar en tierra, pero despacito, luchamos, sufrimos mucho, porque es otra cosa en Europa como acá. Vinieron muchos, de todos lados vinieron. Acá venimos, pero de primero monte, y nada más. Sufrimos, también no tenía nada, no tenía plata, porque monte, provista, el poquito carne, harina, todo eso. Dejaron pasar. Y así trabajamos. Y bueno, yo vine ya acá 12 años. Ya ayudaba a trabajar para acariciar hierbas, todo eso. Plantaba maíz, plantaba soja, carpilla, cosechaba hierbas y cortaba y así cosechaba y se picaba todo yo hacía. Plantaba maíz también con máquina y ahora no, ahora ya tienen todo eso. Sufrimos porque no podía plantar mucho porque no había rosados, quiera. Y bueno, despacito, aprendiendo a trabajar. Misiones permaneció, digamos, sin ocupación, salvo en algunas localidades cerca de los ríos, durante mucho tiempo. Pero fue a fines de la década del 70 donde, bueno, se decidió en función de, por un lado, de que ya había una presión de los ocupantes brasileños que venían asentándose, digamos, dentro de estos montes y también sacando madera, quizás, o viniendo a cazar, y de que había ya algunos asentamientos en lo que es la zona del puerto, se decidió hacer un plan de colonización, principalmente para desarrollar la zona de frontera. Algo muy interesante del plan, que se inició en la época del gobierno militar, es que la colonización dividió estos espacios en lotes de 150 hectáreas. Y además otra cuestión, permitían primero desmontar y después plantar yerba mate, algo que no estaba permitido en el resto de la provincia porque estaba regulada las plantaciones. Entonces, aquellos yerbateros que estaban en otros lugares de la provincia, al ver la posibilidad de acceder a un lote de 150 hectáreas, de poder sacar madera, y que la madera prácticamente se la regalaba al gobierno, de que ya era un negocio en sí mismo, y plantar yerba mate,
fue una de las atracciones principales para las cuales vinieron los colonos acá. Entonces, cuando empezó el plan de colonización, el proceso de ocupación se daba principalmente un permiso de desmonte y después de ese permiso de desmonte recién venía otro permiso. Entonces se fue, digamos, limpiando y plantando. Eso hizo que Andresito se posicione como uno de los lugares que hasta hoy mantiene, donde mayor cantidad de kilos de hoja verde se extrae, por el rinde y también por el tamaño de los rebaños. Mi mamá nació acá, sí. Yo no sé si exactamente en Alén o... En realidad que nunca tocamos ese tema y a veces yo pienso, ¿por qué no le pregunté como a papá y cosas? No hay tiempo para hablar. Sí, no hay tiempo para hablar. Hay mucho trabajo, mucho campo. No, lo que pasa que, qué sé yo, uno vive la vida así, no le pregunta. Yo, por ejemplo, no le pregunto. Ella a veces cuenta las cosas como era. Yo sé que al final mi abuelo, él juntaba un clavo que encontraba en la tierra, por más viejo que sea, él juntaba y guardaba una bolsa, una piola, un piolín, lo que fuera, una lata vieja, ellos guardaban. Y ahora, mis nueras, por ejemplo, ellos no le dan pelota, ellos tiran por la ventana. No es que juntan las cosas como los de antes sabían cuidar las cosas porque le costaba trabajo. Nosotros hace 32 años por aquí venimos en Andresito, del 80. Y pasó lo siguiente, cuando queríamos venir para acá era 400, no hay 400 kilómetros. A veces cuando nosotros queríamos largarse parecía que era tan lejos. Tan lejos. Y cuando empezamos a pensar que ellos vinieron de Europa, que viajaban todo un mes en el barco y no veían nada de tierra, solo cielo y agua. No sabía dónde vamos. Y no sabían dónde iban, ¿viste? No Nosotros sabíamos que estamos acá y teníamos miedo de salir 400 kilómetros. Y ellos, uno queda pensando, ¿viste? De largarse así medio a la deriva, no saber dónde te vas a ir a caer y el coraje y vinieron. Lloraba mucho porque tenía miedo para ahogarse allí, pescado con... Mi hermanito falleció de 10 años en el mar. En el mar. Único que estaba de 3 hermanitas. Mamá. Y ella es así, papá zapatero, y siempre tenía zapatos todo, o botas siempre, y allí largaron agua así en barco. Él nunca no dio tanto agua, sacó bota y dale a caminar por agua fría. Entonces justo en Navidad nosotros pasamos. Y agarró pulmonía. Y era viernes o sábado, no sé, domingo, lunes falleció, quedó todo así azul. No hay. Doctores no querían venir. Sí. Así domingo, sábado, ¿no? Y 10 años. Se lo he sentado. Escucha ahí, mira. ¿Viste cómo hay muchos ruidos atrás? Hay un arroyo allá abajo, hay un salto. Hay muchos pájaros cantando. Ahora si vos mirás la selva que está atrás mío, en realidad uno los ve. Una esponja verde así que tiene un montón de...
vida adentro que se mueve tan rápido, pero uno no lo ve casi. Acá lo que más se escucha en la selva misionera es los sonidos. Uno tiene que escuchar primero y ahí uno trata de encontrar dónde está el pájaro carpintero o la rana cantando. Hay que soportarlo en Barihui, sí, hay que vivir en la selva. Hay que esquivar a las víboras en el monte, el calor, la temperatura, la humedad. Es dura en un sentido, ¿no? Como... También es tan grande la libertad que tenés en la selva. Mirá. Poder ir por donde quiera en la selva, en realidad. Pero no es fácil meterse en el monte. Ahí va, que no es cerrado, enmarañado. Hay que ser guapo para meterse en el monte y vivir en la selva, ¿no? Vivir meses enteros, a veces por ahí, sin ver a la familia o ver amigos, esas cosas. Así como es tan lindo, también tiene un lado que a veces las otras personas no ven eso, ¿no? Sí. Es una elección en la vida, es una elección prácticamente. Pero no me quiero ir de acá porque cada vez que yo viajo a otro lado, empiezo a comparar y ver que por ahí hay cosas, acá hay cosas que en otro lado no hay. Soy Carlos Sandoval, soy patagónico. ¿Qué hago acá en Misiones? Bueno, me muero de calor, me encanta. Llegué al noreste de Misiones en la búsqueda de un lugar tranquilo, un lugar de paz, un lugar con mucha biodiversidad. Al observar cosas y procesos naturales, estoy más cerca de la verdad que en una ciudad. En cuanto a la conservación de la selva, su estado, obviamente está comprometido. Es decir, hay una dualidad, una dicotomía entre lo que es el desarrollo y lo que es conservación. Eso siempre fueron dos fuerzas que por más que se habla mucho de sustentabilidad, es como que la humanidad en general no la puede llegar a manejar apropiadamente. Entonces obviamente la selva se está perdiendo, porque la expansión del consumo es base de nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Y con eso es una pena, porque es un daño irreparable, porque es fácil destruir selva, o como otro ambiente, también es fácil destruirlo, pero es muy difícil, muy costoso recrearlo, armarlo de nuevo. Es jugar como dioses, al querer volver a crear algo que tardaría cientos y quizás miles de años. Lo destrozamos en 5 o 20 años. Tenemos la capacidad del humano de poderlo destruir a esa velocidad. Bueno, Misiones es muy importante, sobre todo por tener selva. Nosotros en Argentina, o sea, tenemos relativamente poca selva comparando con otros países. Es más, afuera, poca gente por ahí tiene noción de que Argentina tiene selva, o sea, porque para muchos la Argentina es pampa. Pero tenemos selva y tenemos muy buena selva. Obviamente que la diversidad que tiene la selva lleva la delantera en cuanto a riqueza. Nosotros en diversidad de aves, por ejemplo, tenemos más de la mitad de las aves de toda la Argentina. Y también sucede, bueno, ni hablar con la vegetación y también con otras áreas de la biodiversidad. O sea que la diversidad es enorme y todavía la estamos conociendo. Y creo que es importante en el contexto argentino. Y en ese sentido, por ahí algo importante de resaltar es que esta misma biodiversidad es la que en su momento aportó a la Argentina muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la madera. Hoy hablamos del obraje forestal. ¿Y a dónde iba esa madera? Y esa madera fue a
digamos, a los pisos, a los muebles, a las casas, de la gente que vivía principalmente en las grandes ciudades, y todavía debe estar ahí hoy. O sea que un poco la historia de Misiones está en muchos lugares de la Argentina a través de esta enorme biodiversidad que le dio, por ejemplo, la madera, bueno, y ni hablar de lo que es la yerba mate, que es un recurso de nuestra biodiversidad que por ahí no se la ve en ese contexto, la ven como una cosa aislada, y en realidad sostiene una economía importante, y eso es un claro ejemplo de cómo la biodiversidad puede aportar al desarrollo. Hace mucho tiempo que me dedico a esto, mucho tiempo. Probablemente de niño ya, sin darme cuenta, ¿verdad? Y después empecé ya a estudiar en serio, a incorporar esto y a dedicar mi vida a esto, ¿verdad? A todo lo que tenga que ver con la naturaleza, los secretos de ella, trato de buscar mi verdad, ¿verdad? A través de esto, o sea, ¿qué es esto, verdad? A través de la observación y en forma práctica ayuda, por ejemplo, a esta gente a conocer mejor sus recursos, a darle un uso criterioso o por lo menos valorizar más lo que tienen. Ese es mi aporte a lo social, ¿verdad? Y después todo lo demás a la ciencia. Entramos al bosque original chaqueño y uno se da cuenta lo que es la diferencia entre la tierra batida y el bosque chaqueño original propiamente dicho. Es un bosque perfectamente adaptado al clima, ¿verdad? Sobre todo. Y persistió así durante milenios, durante varios millones de años. Y es lo que, o sea, es la respuesta del entorno al sistema, ¿verdad? O sea que es perfectamente adaptado a este bosque. Bueno, a ese bosque están quedando manchones en la zona menonita, por así decirte, ¿verdad? Y se va destruyendo ese bosque del sureste al noroeste en forma continua, a razón de unas 500, 600 hectáreas por día aproximadamente. Y es donde se implanta el modelo agropastoril importado de Europa y del Brasil, ¿verdad? Que consiste en eliminar todo el bosque nativo, dejar la tierra pelada, yerna, e implantar pasturas de origen, generalmente de origen africano. Cómo se está manejando el bosque en estas épocas y con este criterio, no tiene sentido, no tiene salvación también. Hay una cosa que es impresionante de la selva, que es un ecosistema autosuficiente. Es decir, con esta famosa palabrita de sustentabilidad que está tan de moda en el mundo hoy, el mejor ejemplo viene de los bosques antiguos, ¿no? De las selvas, de lo profundo, de la humedad. Todo lo que cae al suelo se descompone. Es la combinación de mucha humedad, agua, calor y mucha radiación solar hace que la descomposición ocurra mucho más rápido. Acá tenés musgos descomponiendo, tenés palmitos creciendo. Es decir, es todo un mundo interno, ¿no? Fíjate acá. Esto son todos líquenes. Fíjate cómo se está descomponiendo rápido, con el calor y la humedad. Fíjate acá adentro. Esto es humus, es compost. Esto es nutriente puro, y este nutriente puro, ¿qué es? Es un tronco que cayó del árbol grande. Es decir, el suelo de la selva es sumamente superficial, sumamente frágil. Cuando nosotros venimos con máquinas y demás y tratamos de hacer un monocultivo, por ejemplo, estamos rompiendo la industria de la autosuficiencia. Es decir, el ciclo cerrado de producción de nutrientes y de vida. Y aquí ves en este metro cuadrado cualquier cantidad de descomponedores. ¿Ves? Esto es una hoja vieja de ambaí que cayó y ya se está descomponiendo. Los nutrientes en la selva tienen solo 30, a lo sumo 40 centímetros. Con un poquitito de desmonte, todos esos nutrientes se erosionan
Y por eso muchas veces en Misiones, cuando vemos esas fotos lindas de los ríos o mismo las cataratas del Iguazú con el agua roja, que queda un contraste espectacular entre el verde y el agua así medio roja, aquí en Misiones medio que nos da mucha pena porque en realidad decimos que es como que la selva está sangrando. Lo que plantas crece, aparte hoy como está el tema de la hierba, tiene un buen valor. La verdad que sí, por lo menos acá en Andresito, un buen lugar para vivir. Las mujeres hay que sacarle el sombrero a la mía y a ella y a todos. Hay muchas mujeres que le ayudan, le apoyan al marido y que sigue trabajando. Ellos van si plantan tabaco o plantan cualquier una verdura o lo que fuera, algún cedro, algún paraíso, arreglar el potrero, el piquete. Entonces toda la mujer ayuda al marido, estirar el alambre, clavar, o sea, carpir. Y después viene y tiene que limpiar la casa, cocinar y lavar la ropa. Y por ahí el marido va y se acuesta a dormir la siesta. Y ella, bueno, mientras voy a dormir, yo voy a moler una quirera para los pollitos o algo. Y el que tiene chacra y tiene muchos animales, ese trabaja hasta unas horas de la noche. Después que oscureció, recién entra a veces para bañarse a las 8 o las 9 de la noche. Y los hijos también. El tema de los hijos, igual que plantar un arbolito. Un arbolito cuando es nuevo, vos le doblás para el lado que querés. Y cuando crece, no le doblás. ¿Qué pasa? Cuando hoy piden con 18 años para ir a trabajar. A los 18 años vas a mandar a tu hijo a trabajar. Si nunca le mandaste, pienso que no. Claro, está acostumbrado a cruzar calle, ¿qué vaya a trabajar después? ¿Para qué? Nosotros criamos a nuestros hijos de chiquitos, eran todos juntos a la chacra y a trabajar. Yo soy de San Pedro. Mis padres son gente que se crió en la chacra, creció en la chacra. Nos mudamos de la chacra más o menos a los 10 años. Yo me acuerdo que tenía 10 años. Porque nosotros plantábamos hierba y en un momento la idea fue empezar a plantar tabaco, entonces era como que hubo una discusión familiar. Entonces la idea fue no trabajar con el tabaco por los problemas que causa, por las enfermedades, por el envenenamiento con los tóxicos que se utiliza dentro de los galpones, otras posibilidades o oportunidades que se abrían, ¿no? Empezando a conocer el mundo, dentro del mundo del turismo, a muchas personas de diferentes partes del mundo con otras ideas, otras visiones. Estoy podando el tabaco, podando para que se críen la más chica y para que engruese la muda, ¿viste? Porque de ahí él queda más firme, y de ahí sale la más chica, se van emparejando. Y de ahí también no pudre, porque si no hay mucha sombra, de ahí se pudre las muditas. Desde que vos sembrás, más o menos 2 meses, tenés las mudas para plantar ya. Tiene 288 plantines por bandeja.
De ahí al plantar se cosecha, se corta la planta, se cuelga y de ahí, cuando seca la planta, se clasifica las hojas, la más linda y la más fea por color también, y de ahí se enfarda, se pone en cajón, se enfarda y de ahí se lleva a la tabacalera. La empresa da todo y después te cobra cuando entregas el tabaco, te cobran. Ellos te dan todos los materiales para el tabaco, cantero, todo, después el abono, veneno que se pone en el tabaco. Ellos te cobran después. Uno se acostumbra, no es difícil. Pero otras cosas no hay, otra cosa que vale como el tabaco, porque lo único que está dando ahora es el tabaco y la hierba, pero el tabaco cada año cosechar y vender, y plantar y cosechar. Pero bueno, nosotros estamos, diría yo, mal acostumbrados a eso y seguimos con el tabaco y seguimos, que por ahí podíamos tratar de buscar otra cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, se sigue con eso y el valor del producto, como digo, por el costo de producción es muy bajo, muy bajo. Tabaco plantamos porque es, digamos, un pequeño ingreso de plata que tenemos. Es algo de que el cual vendes a un casi muy bajo precio, pero de que sí o sí entregaste tu producto y está tu efectivo. Te lo pagan al día. Bueno, dale. Vamos. Pintado. Vamos. Dale, dale. El tema de la salud con el tabaco es muy perjudicial. Cuento así una que ocurrió con mi padre. Con un equipo de fumigación que es manual, en una oportunidad, bueno, estaba fumigando y se rompe una manguera del pulverizador. Entonces se le desparrama ese agrotóxico, ese veneno por la espalda. Y bueno, él no le hizo caso, tercos somos nosotros también. Dijo, no, que me voy a bañar ahora, me voy a bañar a la noche. Bueno, a la noche ya se sintió mal, mareado, mal estómago, todo. Y bueno, pasado 3 o 4 días, venían los mosquitos, pero no en la parte donde se les desparramó el veneno, donde le mojó. En otra parte del cuerpo venían los mosquitos a chupar sangre, ¿no? Y empezaban a chuparle la sangre a, qué sé yo, a escasos 20 segundos, empezaban, daban vuelta, se caían muertos. El veneno aquel circuló por todo el cuerpo. Como pueden ver, acá estamos en el sol, qué sé yo, una temperatura con toda una vestimenta, un traje todo cerrado, con máscara, con guante, botas, todo eso, a un calor de 30 grados, yo creo que dentro de aquella vestimenta debe llegar a los 40, 40 y pico de grados más o menos. Así que, bueno, sería por ahora la única alternativa de protegerse un poquito del agrotóxico. Si pudiéramos cosechar tabaco sin agrotóxico, sería algo espectacular. Pero con todos los insectos que hay hoy, si no le pones algún tipo de agrotóxico, no cosechás. Y sí, nosotros plantamos 30.000 plantas con los hijos. Y bueno, de primero estaba lindo la producción. Se plantó todo ahí, la compañía que nosotros le vendemos el tabaco, ellos nos dan todos los insumos como abono,
salitre, la semilla, los plásticos, todo lo que precisamos, las chapas de cartón para arreglar el galpón, todo eso nos dan. Y al fin de cosecha, cuando le entregamos el producto, ahí nosotros tenemos que pagarle eso, ellos descuentan todo a nosotros. Y bueno, pasó para mí que no rindió, le agarró la seca, agarró la sequía, como 2 o 3 meses seca, y el tabaco no creció, quedó chiquitito, y ahí bueno, cosechamos lo que dio. Entonces de esas 3.000 plantas que tenía que dar más o menos alrededor de 3.000 kilos, sacamos 812 kilos no más. Y bueno, con ese 800 kilos yo pagué la cuenta, lo que debía la compañía, pagué y me sobró 700 pesos, cosa que ahora da para comprar 2,5 bolsas de harina, esa plata. Y bueno, estaba contento que por lo menos la deuda de la compañía pagué. Y de ahí teníamos que salir y rebuscarse por ahí, changueando un vecino o alguna otra cosa a hacer para poder sobrevivir, porque no... Ese año fue un año perdido, perdimos el año entero, porque los 10 meses y ahí ya se fue el año, quedamos sin nada. Salimos a Asunción, cruzamos, internamos al Chaco, ¿verdad? Seguimos la ruta, cubrimos el Bajo Chaco primero, el Chaco intermedio, y ahora estamos en el Chaco central, en la zona de Filadelfia. Esta es la zona más deforestada del departamento. Esto formó en algún momento parte del bosque subtropical seco más extenso del mundo. Hoy día, y por efecto de la deforestación, perdimos ese rango, y es más, este bosque se está perdiendo. Todo esto que estamos viendo acá, todo esto era bosque en un principio, se eliminó la cobertura boscosa para implementar agricultura y ganadería, ¿verdad? Hasta el momento la ganadería acá se hacía en forma casi artesanal, grandes espacios abiertos, pero no, ellos introdujeron este modelo agropastoril, ¿verdad? Que es esquilmante. Fíjense, la cobertura boscosa se eliminó totalmente. La flora, esta flora que vemos es una flora que ya está acá por efectos de la deforestación. No es una flora nativa, no es una flora natural de este lugar, ¿verdad? Si bien algunos elementos son del lugar, la composición de esto ya es artificial. Y cosas así, si ustedes pueden fijarse, por ejemplo, en la arena, este es un suelo franco arenoso totalmente. Cualquier viento arrastra esto y se va depositando, y se deposita, y la región de médanos que está en el fondo del Chaco, que está justamente siendo atajada por este sistema de bosque, al eliminar el bosque,
penetra. Y lo que era un bosque muy diverso, el Chaco ha sido toda la vida bosque, albergue y lugar de cría de los grandes mamíferos sudamericanos y de mucha fauna, que eso se está eliminando. Eso se está eliminando ahora este supuesto progreso que no es que beneficia a todo el mundo, es muy local el beneficio que hace y la destrucción es muy grande. El viento no perdona, tenemos prácticas de 365, unos 300 días de viento norte constante acá en el Chaco. Y eso hace que sin la cobertura boscosa, esto se convierta en un desierto. Y es el riesgo que corren todos los ecosistemas sudamericanos si se sigue insistiendo con estos sistemas extractivos tan severos. Este es un habitante genuino de Sudamérica. Fíjate, un armadillo. La biodiversidad es muy importante porque diversidad es vida. Partamos de esa base. La vida no se sustenta solamente en un modo o de una sola forma. O sea, cuanto más modelos, por así llamarlos, de tipos de vida, vos tenés mucho más mucho más posibilidades de sobrevivir. Vos tenés mucho más formas de hacerlo. De ese punto de vista es muy importante. Aparte, la biodiversidad, la diversidad es como una red, ¿verdad? Se fundamenta y se atajan, se contienen todas las especies unas con otras y en su entorno, ¿verdad? Romper eso sería alterar ese equilibrio y ahí vienen las consecuencias. Todo este asunto del cambio climático, todo este asunto de las enfermedades nuevas que está teniendo el humano, de las invasiones de otras especies, por ejemplo, en el caso de ciertas especies de mosquitos que se ven superadas y se ven rebasadas, de repente se disparan las poblaciones. Eso es todo consecuencia ya de la alteración del medio. Y la alteración del medio, ¿qué hace? Elimina muchos sistemas de vida, ¿verdad? Y al eliminarse eso, la red ya no está unida y ya empieza a haber una fragilidad y empieza a romperse el tema. Y eso es muy peligroso. La selva acá misionera se ve en 4 periodos de defragmentación. Fueron cambiando selva por plantaciones, ¿no? Por otro tipo de plantaciones que por ahí no son de acá, entonces se fue transformando. Yo desde chico veo cómo se corta mucha selva sin necesidad alguna. O por ahí hay gente que corta la selva así para empezar una producción y después no la hace, pero ya cortó toda la selva. Y después esa selva esa tierra sin selva se va erosionando muy rápido. Y yo eso veo desde que nací, desde que crecí, yo soy acá de Misión, entonces en 10 años yo veo que se redujo un montón de selva. Y el palo rosa, ese no se puede tumbar. Los palmitos no se puede tumbar tampoco, el incienso también creo que no se puede tumbar. Y a este acá cayó un rayo encima y ahí le sacó astilla. Sí. Pero después de seco, los rayos siempre caen cuando la madera está seca. La mayoría buscan árbol seco que están en las chacras por ahí. Entonces ahí cae encima cuando vienen tormentas. Sí. Este acá va a quedar años y años, pudrirse, a lo mejor va a llevar 20, 30 años para que él se termine, ¿no es cierto? Pero no sirve de nada, pienso que parado acá. Entonces le tumba eso arriba de la hierba o arriba del alambrado que hacen el potrero para los animales. Eso cae encima y rompe todo, ahí tienen que hacer de nuevo todo. Y si le cortan, le sacan tora, entonces tienen que dejarle a un costado, nomás no pueden llevar para en la aserradero a hacer tabla o tirante, algo. Antes tiempo me recuerdo que cuando nosotros apenas venimos para acá, entonces el ejército hacía con esto para los puentes, hacían las vigas para los puentes, se hacía. Y después vino una ley que no es para tocar.
Y ahí dejaron así, no le toca a nadie. Sí. Tres por ahí, seguro, no sé. Vamos a llevar a esos dos y uno de esos. ¿Qué tal, sí? ¿Cómo está? ¿Cuánto alcanza? 32. Andresito está actualmente en la selva paranaense, ¿verdad? En la mata atlántica interior que le dicen. Esa es la clasificación según algunos. La suerte que corrió esa selva es muy diferente a esta. Esta selva se arrasó ya desde la década del 50, ¿verdad? Incluso un poco antes. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a trabajar directa, de manera muy drástica en esa selva. Actualmente esa selva prácticamente desapareció en Paraguay y en el Brasil. Tenemos sí en la Argentina un manchón muy importante, una reserva importante, que ya es la última que queda, ¿verdad? Lamentablemente hay políticas que yo juzgo de erróneas que se están cargando también con ese poco remanente de selva que queda. Y el destino que va, y el futuro que van a tener va a ser esto, va a ser este arenal que estamos viendo acá. ¿Cómo yo veo el futuro de la selva de acá a 15 a 20 años? Me replanteo con otra pregunta. Más o menos 1830, si yo no me equivoco. Creo que más o menos. Guerra, él iba sacando su teoría de la evolución, ¿no? Conociendo la Patagonia Argentina, las montañas de los Andes, Chile, todo. Casi 200 años atrás, hoy 200 años tenemos pequeñas manchas de selva que estamos protegiendo. Algunas manchas de selva en Misiones, otras manchas de selva en las yungas, en el Amazonas, pequeñas manchas de selva. ¿Qué será acá en 200 años más? O sea, al ritmo que va creciendo la población mundial, yo también creo que va creciendo la disminución de la selva mundial. La necesidad de plantar para obtener alimentos, cada vez como utilizar más tierra. Y sí, creo que la selva va a ir disminuyendo hasta quedar en pequeñas manchas donde van a ser parques nacionales donde ya no se puede tocar más. Creo que va a disminuir bastante. De acá a 20 años va a haber un cambio bastante grande. Está cambiando la cultura del lugar. La cultura y la tradición se está esfumando. No es una situación de que con este modernismo va a cambiar el impacto de la selva.
Yo creo que es al revés. Se va a hacer más drástico el cambio, porque antes se cortaban árboles con tronchadora. Cortaban un palo, lo llevaban a una alza prima, lo sacaban del monte. Hoy, entre un zanelo, 3 motosierras, se despedazaron todo. Es modernismo, porque esa persona que su abuelo cortaba con tronchadora, hoy usa una motosierra, es un cirujano. Entonces, el modernismo es rápido, es rapidez. Y cuando vos y a la sociedad a la cual le llega ese modernismo, si no está preparada, está sumamente endeble para esa batalla, porque no entiende nada. Y obviamente que te venden todo como que es lo mejor. Y sabemos que muchas veces no es lo mejor. Acá, si te vas al banco a pedir un crédito para hacer una cosecha, digamos, o para comprar una máquina, una sembradora, por ejemplo, todo lo que te pide el banco, si tenés todas esas cosas, no necesitas el crédito. Entonces, es un sitio centrado principalmente en la yerba mate y en la ganadería. Digamos, es un modelo, si bien en su momento es importante de lo económico, también es importante cuando está en crisis. Entonces, es una actividad económica fluctuante y es muy riesgoso centrarse en un solo tipo de producto. Hay otra alternativa que nosotros estamos viendo que pueden ser viables, que es la organización de la producción de alimentos, principalmente alimentos de consumo cotidiano, como pueden ser, por ejemplo, las verduras. Digamos que hay potencial, hay gente que produce, pero que no está organizado. Yo creo que hay que poner un límite a la expansión ganadera y hay que optimizar. Si el humano está haciendo maravilla con la tecnología, realmente se logran cosas que sorprenden. Yo creo que en este sentido y en este campo también. Yo no estoy seguro que se tenga que seguir destruyendo para seguir viviendo. Acá con la política de que el mundo pasa hambre y dar de comer a todo el mundo, bueno, se está dando de comer tal vez a una porción del mundo que vive en la China, pero se deja sin hábitat a los indígenas que prefieren el aislamiento todavía. Acá en este bosque, en el norte, hay gente que vive todavía en aislamiento voluntario, son silvícolas todavía. Y están viviendo como hace miles de años, utilizando únicamente los recursos que le da el bosque. Yo no te digo que toda la población puede lograr eso, ¿verdad? Porque se perdió ya ese conocimiento. Ese conocimiento ya es exclusivo de ellos. Pero sí usar esto con más respeto, con más criterio. No dejar de usar, sino que usar con más criterio, con más respeto. El enemigo de la economía sustentable a nivel planeta me parece que es la expansión demográfica, ¿sí? Que es infernal. ¿Sí? Somos muchos y somos caros. Es decir, este monte se explotó por la expansión demográfica en realidad, no por las ansias de producir más, porque si no éramos tantos, nadie se empujaba para venir acá. Primero, la economía sustentable se tiene que basar en bajar los decibeles del consumo, en no querer tanto más. Por lo tanto, es un problema cultural también. La pobreza no aumenta por la disminución de la riqueza, sino que por la multiplicación de nuestros deseos. De eso se trata. Y eso encierra una gran verdad, y es así. ¿No es cierto? Que el bosque tenga que ser, como te dicen acá, que el bosque es la traba principal para el desarrollo. Yo opino lo contrario. Pero es más bien la conciencia a la que hay que apelar. Es más bien a la conciencia. Por eso te digo un cambio de mentalidad. Obviamente que el colono vino acá, se peló el lomo trabajando, porque es cierto, son condiciones, no son condiciones fáciles, sobre todo acá en el Chaco o en las Misiones, ¿verdad? Donde tenés insectos que atacan, donde tenés inclemencias del calor o del frío, de la lluvia, de la sequía, en el caso acá del Chaco, la falta de agua. Cierto, el trabajo es muy duro acá, es muy duro, las condiciones son duras, el ambiente es duro, pero eso no quiere decir que sea tu enemigo, eso no quiere decir que lo vayas a destruir porque sí nomás.
No se trata de eso. Y es ahí donde radica el problema. Y eso hay que cambiar. Esa manera de ver las cosas es la que hay que cambiar. ¿En la nariz le pegó? Yo recogí el caño y sacó la cabeza afuera que entró en la boca. Se vive acá, yo estoy contento con que vivo acá y bueno, y estamos prácticamente bien porque hace falta mucha cosa. A mí me hace falta un tractor mejor, a pesar que tengo la chacra chiquita, pero tengo un tractor, un modelo 52, un Zetor, y ya nos están dando bien, pero igual uno se defiende. Estamos prácticamente, tenemos una hermosa chacra y un hermoso arroyo, entonces eso ayuda. Para vivir siempre hay, uno se defiende. Vaya quedando a buen gusto. Tiene que ser, el asador tiene que ser bueno para ir probando. ¿No es cierto? Ellos están tomando cerveza. Y ahora quería ir a hacer un mate para nosotros, yo no puedo tomar alcohol, voy a empezar tomando mate. ¿Sí?